O sea, yo debía salir del hospital con mi bebé en los brazos y salí solamente con una carpeta de órdenes médicas y de cosas. O sea, empezando por ahí fue algo terrible. Llegar a la casa ese día, alistarme rápido para irnos al funeral, yo con la cesárea. Todavía ahí, a mí la cesárea no me dolió nunca. O sea, no recuerdo un día que a mí me haya dolido. O sea, el dolor físico yo lo suprimí totalmente. Y perdí mucha gente y saqué mucha gente de mi vida, personas cercanas a mí, amigos de toda la vida. Después entendí que es que la gente no sabe lidiar con este tipo de duelos, o sea, la gente no sabe qué decir, la gente no sabe qué hacer, si acercarse, si alejarse. Hola amigas, soy Camila. Paso por aquí antes de que comience el episodio porque quiero hacerles una nota de disculpa, porque justo mi micrófono durante el episodio sufrió una interferencia extraña, un problema técnico que no entendemos y que ya me pasó una vez. Sin embargo, no queríamos que se perdiese la naturalidad del episodio, por eso no grabé de nuevo, pero van a escuchar esa pequeña interferencia durante los momentos en los que yo estoy hablando, pero creo que va a estar bien, creo que va a ser un episodio fluido y es un episodio tan hermoso que no queremos que se pierdan, así que hago solamente esta notita para aclararlo y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Estamos hoy de nuevo por aquí queriendo abordar un tema que es un tema que seguimos creyendo que hace falta conversarlo, que hace falta sacarlo de las sombras. Siento que hoy con este episodio, con esta conversación, con esta invitada, vamos a traerle mucha luz y es el tema de perder un bebé, de qué sucede a nivel individual y a nivel sistémico. De alguna manera no validamos la gran importancia que tiene darle lugar a este hijo o a esta hija, porque este bebé ya era parte de la familia desde el momento de la gestación. Y es súper bonito que podamos traerlo aquí y traerlo en cada momento de nuestra vida y que siga existiendo y persistiendo en esta familia. Eso hoy nos acompaña Dayana Villalobos, una madre que con mucha valentía nos contará su experiencia, pero también viene a contarnos que esto se debe hablar, que esto no muchas veces por miedo o porque simplemente uno dice, no, era muy chiquito, entonces no es tan dramático, no es tan fuerte, pero hoy Dayana viene a mostrarnos desde su experiencia cómo ha afrontado este reto de la vida. Bienvenida, Dayana, a La Voz Menguante. Cuéntanos quién eres tú, un poco sobre ti, sobre qué haces. Bueno, introdúcenos primero a Dayana y después nos contarás de la historia de Dayana. Hola chicas, primero que todo muchísimas gracias por la invitación y por hacerme parte de este espacio maravilloso. Mi nombre es Lady Dayana Villalobos Russo, soy originaria de la costa atlántica colombiana, pero ahorita llevo 15 años viviendo en la capital, en Bogotá. Soy enfermera de profesión y he ejercido siempre mi carrera aquí en Bogotá. Soy hija, soy hermana, soy tía, esposa, amiga y también soy mamá. Aunque de pronto no se vea a mi hijo aquí físicamente, soy mamá. Un título que me he ganado a lo largo de estos 10 años que ya han transcurrido de toda esta experiencia revolucionaria que ya vamos a hablar. Entonces cuéntanos quién fue Esteban, cómo llegó, cómo fueron esos días desde que se anunció la llegada de Esteban y cómo, pues cuéntanos el antes y el después y lo que ocurrió. Bueno, en el año 2015, con mi esposo nos embarcamos en esta aventura de embarazarnos. Planeamos el embarazo, planeamos tener un hijo. Ya llevábamos 5 años juntos y estábamos en un momento en que queríamos agrandar la familia. En el primer intento quedé embarazada, o sea, dijimos ya el otro mes empezamos y el otro mes de una quedé embarazada. Pues obviamente mucha alegría, mucha felicidad, muchas expectativas de esta nueva etapa que iniciamos.
Mi embarazo transcurrió generalmente con mucha calma, con mucha tranquilidad. Sin embargo, en el primer trimestre sí tuve como un sangrado, como un pequeño riesgo ahí, pero pues todo eso pasó sin mayor inconveniente. Ya había pasado los 6 meses de embarazo. Un día tenía dolor. Yo inicialmente dije que era de pronto el colon, no sé, como el estómago. Ya todo me apretaba, sentía que de pronto lo relacioné con algo gastrointestinal. Pero pues en vista que el dolor no cesaba, pues me fui al servicio de urgencias. Allá cuando me atendieron, que me revisaron, se dieron cuenta que ya había iniciado trabajo de parto. Estaba dilatando ya. Obviamente fue un momento de angustia extrema porque pues yo sabía que no era momento todavía de que el bebé naciera. ¿En qué semana estabas? Ya, bueno, ya tenía 6 meses, ya estaba como en 25 más o menos. Pero tengo una barriga enorme que parecía que tuviera más tiempo. Fue un shock ahí. O sea, ahí yo quedé como paralizada. Los médicos me dijeron que ya en la fase que yo estaba, era una fase latente en trabajo de parto. Tenía contracciones activas, ya había empezado a dilatar. Que no era posible como detener ese proceso. Ya había iniciado, no había cómo. Entonces que como el bebé no venía, todavía no estaba pues encajado, posicionado para nacer, como era prematuro. Entonces ahí lo que procedía era hacer una cesárea de emergencia, que fue lo que a mí me realizaron en la madrugada. Como era algo como traumático, normalmente en las cesáreas no solamente colocan como la anestesia, el bloqueo raquídeo, que es que te paralizan de la cintura para abajo. Sin embargo, a mí me sedaron, supongo que porque estaba muy estresada, muy angustiada. Pero en medio de esa sedación, no sé, yo luchaba en contra de eso para no dormirme. Vi cuando el bebé nació, cuando lo sacaron, fue difícil sacarlo. A pesar de que era pequeñito, fue difícil. Pues me explicó el médico que él estaba muy arribita, o sea, estaba como por allá pegadito y no tocó hacer muchas maniobras para sacarlo. A mí se me había alcanzado a desprender un poco la placenta y pues la placenta son como sus pulmoncitos allá adentro. Entonces ya él no estaba recibiendo como toda la oxigenación que necesitaba. Entonces cuando nació, tuvieron que reanimarlo, tuvieron que intubarlo y ya lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, ya después pasó el proceso de que ya yo estuve en hospitalización, me manejaron como una corioamnionitis subclínica porque yo no manifesté ningún síntoma previo, ninguna señal de alarma. Básicamente eso consiste en que tuve una infección, una inflamación de la membrana donde está el bebé y demás. Y al parecer eso fue lo que hizo que yo tuviera un parto pretérmino y que el bebé naciera prematuro. Yo estaba hospitalizada, él estaba en la unidad de cuidados intensivos, ahí me estaban dando tratamiento, antibióticos y demás. Eso fue el 22 de julio del 2015. En la madrugada del 23 me llaman, llegan a mi habitación y me dicen, no, mamita, tenemos que ir a la UCI porque el bebé se puso malito. Y yo, ok, llamé a mi esposo porque en ese momento no lo habían dejado quedar conmigo. Lo llamé y él vino y cuando fuimos a la UCI, el bebé no era que estaba malito, era que ya, o sea, cuando yo llegué ya los monitores estaban con esa línea recta. Ya el bebé había fallecido. La médico de turno pues me explicó que él tuvo complicaciones, tuvieron que reanimarlo, pero pues en esos casos no se puede reanimar un bebé más de 20 minutos porque después las secuelas y según los protocolos, ¿no? Al dejar de recibir oxígeno por mucho tiempo, pues ya de hecho por ser prematuro, ya las expectativas de secuela ya estaban sobre la mesa. Los niños prematuros tienen muchas complicaciones en su visión, en sus intestinos, hay muchas patologías. Sus pulmones no están desarrollados. De pronto el tiempo que dejó de recibir oxígeno en el momento de la cesárea también podría traer consecuencias neurológicas
o deficiencias cognitivas a futuro. Pero cuando a mí me explicaron eso, pues a mí eso no, o sea, no me importaba, o sea, no sentí que eso me angustiara, o sea, mi preocupación era que viviera, o lo que yo anhelaba era que viviera. Pero desafortunadamente no fue así. Falleció, o sea, la primera vez que yo cargué a mi bebé, que lo sostuve en mis brazos, ya él había muerto. Afortunadamente pues estaba con mi esposo, estuvimos ahí los dos en ese momento. Yo quedé como anestesiada, así, porque yo lo tenía cargado, pero no, como que me desconecté de la realidad por un momento. No era consciente de la magnitud de lo que eso significaba para mí, o lo que iba a hacer a futuro para mi vida. Algunas veces el duelo trae eso, ¿no? Como sobre todo esos primeros instantes, el cuerpo se desconecta o algo se desconecta a nosotros para poder afrontar ese dolor, porque es que es un dolor que es inafrontable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues irnos a otro lugar, no sé cuál. De hecho, creo que es un mecanismo también de defensa, esa desconexión del cerebro para que el dolor y el shock, sobre todo. Esto es una montaña rusa, sí. A pesar de que han pasado 10 años, pues hay días que puedo hablar de esto normal, tranquila. Y que a veces la gente de pronto dice, ay, yo he visto videos de mamás hablando de este tipo de cosas. Y las personas que no han vivido esto dicen como que, ay, pero yo no veo que a ella le duela, ni siquiera llora, yo no podría. Y esto es definitivamente algo, o sea, que no hay como, o sea, no hay como manuales de cómo uno debe comportarse o no. O sea, uno sí, yo simplemente me dejo llevar. Y aquí, de hecho, aquí tengo unos Kleenex, porque dije, de pronto los necesito. Pero bueno, estoy enfocada en tratar de contar todo, de hablar de todo de la manera más tranquila. Muchas gracias por estar acá. Y créeme, yo fui mamá hace poco y no puedo entender que alguien pueda decir que eso, que no duele, porque, No, mejor dicho, ni porque no lo ven a hablarlo. uno Ni hablarlo. destrozado. y que Exacto, el dolor tiene muchas maneras de ser y creo que es una creencia muy grande que el dolor es gritar y llorar y eso no tiene nada que ver con la realidad. Y quizá también está válido gritar y llorar, desgarrarse, o sea, Sí, eso claro. yo lo viví, Me eso yo lo imagino. viví, pero Tiene pues a muchos uno, lados. todos los días no son iguales. Y no O sea, por no eso todas las significa personas que deja de doler. Pues de pronto resumiendo un poco, pues lo que transcurrió ahí, ocurrió esa tragedia. Yo estuve hospitalizada otros 2 días. El médico me dijo como que necesitas tratamiento, no te puedes ir a casa sin terminar el tratamiento, antibióticos y demás. Y yo le dije al doctor, básicamente, yo le dije, el funeral de mi hijo es el sábado, doctor. Si usted me da de alta o no, pero yo tengo que estar ahí. Entonces yo le dije, si usted no me da salida, pues yo asumo la salida voluntaria, firmo lo que toque firmar. Pero bueno, los médicos fueron muy humanos. Algo que me siento afortunada en parte porque recibí una buena atención, una atención humanizada que muchas mamás no reciben. Porque hay mamás que han perdido a su bebé y la colocan en los pabellones con otras mamás que están amamantando a sus bebés. Y eso es una tortura. Afortunadamente yo estuve alejada, me dejaron en un lugar que no tenía nada que ver con maternidad. Entonces por ese lado estoy agradecida eternamente y por los profesionales que me atendieron. Salí el sábado como a las 10 de la mañana del hospital. Es una escena bastante, o sea, que la tengo en mi mente muy vívida porque a uno lo llevan en una sillita, pues una silla de ruedas hasta la salida del hospital. Y, o sea, yo debía salir del hospital con mi bebé en los brazos y salí solamente con una carpeta de órdenes médicas y de cosas. O sea, empezando por ahí fue algo terrible. Llegar a la casa ese día, alistarme rápido para irnos al funeral, yo con la cesárea. Todavía a mí la cesárea no me dolió nunca, o sea, no recuerdo un día que a mí me haya dolido. O sea, el dolor físico yo lo suprimí totalmente. Y llegar a la casa, pues claro, a la habitación que ya tú tenías preparada para tu hijo, con todas sus cosas, con las cobijas que habías elegido, la ropa.
para cuando él naciera. Y encontrar, pues, ese desierto, esa desolación fue de verdad bastante complejo. De ahí correr, porque el funeral era a la 1 de la tarde, era como unas 2 horitas ahí de velación, porque claro, el bebé estuvo en la funeraria solito, su cuerpo estuvo solito porque yo estaba hospitalizada, la funeraria quedaba muy lejos del hospital. Bueno, fueron tantas cosas, mi esposo se encargó de todo eso. Y bueno, llegamos a la funeraria, cosa que también agradezco tanto que, no sé, cómo haya sido la situación de otras personas o de que hayan vivido la misma situación. Llegamos, recuerdo, no sé, el cerebro es extraño. Mi esposo dice que él no se acuerda de muchas cosas de ese día, pero yo me acuerdo de todo. O sea, yo te puedo en este momento hacer una lista de las personas que estuvieron en el funeral de Esteban. Recuerdo a cada una de ellas. Las recuerdo de manera tan clara. En la puerta recuerdo que alguien se tomó el trabajo de imprimir una hojita. Tenía un angelito como en unas nubes. Pero obviamente era una impresión a blanco y negro. Pero alguien se tomó el trabajo de colorear eso a mano, porque se veía que eran lápices de colores a mano. Alguien hizo eso. Él era muy chiquito, era un bebé prematuro. Nada de la ropa que yo tenía le quedaba. Y me dijeron, no se preocupen, nosotros nos encargamos de eso. Entonces, cuando llegué, pues había un cajoncito blanco. Él estaba ahí acostadito, como durmiendo entre nubes de algodón. Lo cubrieron de solo algodón. Era como un algodón laminado, no sé. Pero solo recuerdo que se veía su carita y el resto era blanco. Era como si estuviera durmiendo en una nube. O sea, lo recuerdo claramente. Bueno, ese día fueron las exequias. Obviamente mi sentimiento predominante era que yo quería morirme, obviamente, porque no concebía. Mi cerebro no concebía que yo estuviera viva y mi hijo no. Perdón. Mi esposo fue el que cargó el cajón. Obviamente él solo podía con él, aunque sé que a él le pesó. Era un cajón liviano, pero sé que a él le pesó, como si llevara el peso del mundo sobre sus manos. Fue un día triste, fue un día devastador. Una parte de mí murió también. No soy la misma persona antes de eso. O sea, realmente también tengo casi 10 años de vida, de la nueva vida que viví o que he vivido después de eso. Es una experiencia transformadora, sí, te cambia. Es como un tsunami que pasó por tu vida, que deja escombros, desolación, ganas de morir. Ese sentimiento de culpabilidad me abrazó mucho tiempo por lo mismo, porque a veces la gente dice, si a mí me pasa eso, yo me muero, yo no podría. Entonces me sentía culpable de por qué yo sí sigo aquí y mi hijo no. Y hay muchas palabras que pues, le dicen a uno en eso. De hecho, los médicos, no se preocupe, en 6 meses ya puede volverlo a intentar. Ay, no. O sea, como a unos... como que no llores porque apaga su luz. O sea, no llores sí. a tu hijo que se murió. No te permitas llorar, no lo dejas, sentir. déjalo descansar. O sea, ese tipo de palabras, Qué impresionante. de frases, fue lo que escuché durante toda esa primera etapa. Incluso de personas cercanas. Uno aquí pierde amistades, pierde familia, porque es un duelo que no tiene nombre. Si tú pierdes a tus padres, eres huérfano. Si pierdes a tu pareja, eres viudo.
pero si pierdes a un hijo, es un duelo sin nombre, o sea, es una pérdida tan grande que ni siquiera nadie pudo darle un nombre a esa pérdida, a ese duelo. Y la gente a veces se confunde de porque era un bebé pequeñito. El amor es proporcional al tamaño del bebé. Ah, no, porque apenas está empezando, pues está pequeñito. La gente minimiza el dolor y el duelo porque tenía semanas, porque tenía meses, porque ni siquiera lo alcancé a llevar a la casa. Y realmente el duelo es proporcional al amor. Y el amor por un hijo es inmenso, independientemente de las semanas que tuviera, independientemente de cuánto tiempo duró contigo. Entonces, bueno, aquí estamos, 10 años casi después de este año. Me hace mucha ilusión eso que le decía a Diana, porque este año son 10 años. En julio son 10 años de que Esteban nació, que su corto paso por este mundo cambió mi vida y dejó huellas grandes, huellas imborrables en mí y en quienes conocimos de su existencia. Con eso que tú dices, siempre recuerdo algo que escuché en algún lado, y es que la gente, como tú decías, tiende a pensar que como no se vivió mucho con él, pero es un dolor castrante porque es un dolor de un futuro, que uno es lo que tú cuentas, la sola expectativa de tenerle todo listo cuando llegue, de cada cosita, cada ropita, cada cosa es un futuro que uno espera con ese bebé. También es súper lindo que incluyamos que sentiste mucha culpa por estar en la vida sin él, como él no pudo. Y dijiste una palabra muy hermosa, que era que esa culpa me abrazó. Y es real que es un abrazo. Es un abrazo que genera mucho dolor, pero es súper bonito cómo podemos también tomar estas emociones como es que lo quiero incluir. Tal vez esa culpa era abrazar esta pérdida, este amor que quiero continuar teniendo. ¿Por qué si ya no está aquí? ¿Por qué no puedo seguir hablándolo? ¿Por qué me dicen que tengo que tener otro bebé ahorita en 6 meses? O sea, qué impresionante cómo socialmente nos invitan a esto, al no decir, al no llorar, al no hablar sobre estas cosas. Entonces me pareció muy hermoso que hubiésemos podido escucharte. Y yo no soy mamá, no me imagino cómo está haciendo para Diana en este momento, pero yo estoy sintiendo demasiadas cosas y me gusta mucho estar aquí hoy contigo, 10 años después, dándole lugar a esto. Te abrazamos de cualquier manera en la que podemos, virtualmente y energéticamente, porque tiene tanto valor todo lo que acabas de decir que ni las palabras me alcanzan para decírtelo. Tú nos hablas de que esto te transformó en una nueva mujer. Digamos que en julio del 2015 nace una nueva Dayana, también luchadora, porque estaba también, sin juzgar a nadie, la opción de decir, bloqueo esto de mi vida porque me duele, o el dolor me convierte o se me convierte en el motor para actuar y mantener viva su memoria. ¿Cómo ha sido ese proceso de mantener viva esa memoria? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Cómo lo puedes sobrevivir emocionalmente? Porque eres una luchadora, una guerrera, y porque de verdad esto es algo digno de mostrar. No sé de dónde salió eso. Cuando yo estaba como en las primeras etapas de mi duelo, afortunadamente tuve el privilegio que no todas las mamás que han vivido esto tienen, y es que el médico, el ginecólogo, me dio mi licencia de maternidad completa. Y en ese momento, pues incluso como él era prematuro, cuando tú tienes un bebé prematuro, por lo menos aquí en Colombia, te dan el tiempo, no solo de la licencia reglamentaria, que en esa época eran como 3 meses, sino que te hacen como el cálculo de las semanas que te faltaba por que tu bebé estuviera en el vientre. O sea, como fue prematurito, entonces te corrigen como esa edad
gestacional y me dieron una licencia por el tiempo que me faltaba, más la licencia convencional. Normal, sí. Que Y fueron entonces como tuve 6 más o menos- meses. Exacto. Tuve casi 6 meses de licencia. Pude vivir por lo menos esa primera etapa del duelo a plenitud, sin tener que como esconderme para no incomodar a las personas con mi dolor, porque yo sentía como que las personas se incomodaban. Y perdí mucha gente y saqué mucha gente de mi vida. Al principio me dolió que mucha gente se fuera, que se alejara. Personas cercanas a mí, amigos de toda la vida. Después entendí que es que la gente no sabe lidiar con este tipo de duelos. O sea, la gente no sabe qué decir, la gente no sabe qué hacer, si acercarse, si alejarse. Y cometen el error de pensar que si mencionan a tu hijo, tú vas a acordarte que tienes un hijo que murió y que te va a doler. Imagínense, o sea, Claro, yo creo que ese tipo de cosas. claro, yo también tal vez no sabría cómo actuar, pero lo que se podría hacer, creo yo, es preguntar a la mamá qué quiere ella, Ujú. a la mamá, al papá, bueno, a todos los que han pasado por este duelo. Como hay personas como tú que dicen, me sirve hablarlo, hay personas que de pronto no están listas o no quieren o no se sienten en la capacidad, que digamos también es otro camino absolutamente válido que uno diga funciona o no, a cada uno le funcionará, pero sí es, digamos, algo que es muy, para uno como externo, difícil. No quiero justificar a nadie, pero sí entiendo que si fuera yo una de esas personas y tú me dices quiero hablarlo, seguramente yo estaría dispuesta a escucharte, pero tampoco sería yo quien dé ese primer paso de, bueno, Dayana, entonces cuéntame qué fue lo que pasó. Sí, de hecho sí, eso lo entendí después, pero al principio me sentía como, no sé, como en un desierto y después entendí completamente que las personas no saben lidiar con esto, no saben qué decir, cómo hacer, cómo actuar, porque como es algo antinatural, en la sociedad nos ha enseñado que nosotros nacemos, crecemos y enterramos a nuestros papás cuando están viejitos, o sea, eso es lo que siempre, la estructura social. Pero cuando esta historia se invierte, que tú te tienes que despedir de un hijo, que tú acunas la muerte cuando esperas la vida, nadie sabe. No hay manuales, no hay... ¿Sí? El secreto es como ser empático, escuchar, acompañar así sea a la distancia, pero no podemos juzgar a las personas que no saben cómo lidiar con esto. Pero al principio yo no lo entendía, lo entendí después. Pero bueno, de pronto eso fue también respetar tu deseo de pues no estar con las personas que en este momento no me ayudan. Estabas respetando tu proceso también. Yo como que caía un hueco profundo, oscuro, donde anhelaba con todas mis fuerzas morirme, pero no tenía como no sé, de pronto hay muchas personas que viven una situación traumática y su cerebro se distorsiona, toda su química cerebral hace que entre en una depresión profunda y que a veces confundimos el duelo, la depresión con el duelo, y el duelo es un proceso natural. Ya la depresión es algo patológico que necesita otro tipo de intervención. Yo creo que yo llegué como al punto más bajo y yo ya de ahí no tenía más para dónde coger. Y como seguía viva, mi corazón seguía latiendo en contra de mi voluntad. Y yo sentía, porque hay un sentimiento que es que cuando a uno le pasa eso, uno siente que es el único en el mundo que está viviendo eso, que a nadie más le ha pasado, o que a nadie más le pasa, y porque a mí me pasó esto, o sea, yo qué mal hice. Sí, obviamente es la culpabilidad de qué pecado cometí, qué hice, si yo en mi profesión lo que he hecho es servir a las personas, ayudé a traer muchos bebés al mundo, sí, a salvar vidas. No entendía. Obviamente uno se replantea, cuestiona a la religión, a un Dios, es totalmente válido. Sí, al principio yo me sentía como un pequeño monstruo porque también no quería ver ni saber nada de mujeres embarazadas ni de bebés. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Ya eso está mal. Me estoy volviendo como un monstruo, como un monstruo de las cavernas, porque sentía como esos sentimientos y yo sentía que estaba mal.
Pero entonces ahí es cuando viene que encuentro un grupo de apoyo, ni colombiano, era de Chile, que se llamaba Del Dolor al Amor. Encontré. Y cuando yo llegué ahí fue como encontrar mi Coca-Cola en el desierto, como un oasis. O sea, encontré que había muchas, cientos de familias que habían vivido lo mismo que yo, en diferentes circunstancias, ¿sí? Pero el resultado fue el mismo. Sus hijos, sus bebés, en el vientre o después de nacer o en el primer año de vida habían muerto. Y me sentí acompañada, sí, porque mi esposo era mi bastón, mi compañero, pero aún así tenía como la necesidad de encontrar otra, como una tribu que me acogiera, que me dijera, no estás sola, no eres la única. Afortunadamente la encontré. Obviamente también fui a terapia. Y cuando fui a terapia entendí que no era un monstruo y que eso era totalmente normal, experimentarlo. Entonces esa fue una de las primeras cosas que hice para poder empezar como a salir, que ya no me doliera tanto respirar ni estar viva. Y ahí empezó como todo ese proceso del grupo de apoyo, de hablar, de escribir. Tenía un cuaderno en mi mesa de noche y se me ocurrían ideas, y una de mis catarsis de mi duelo fue escribir. Entonces empecé a escribir, a hacer frases, escritos de mi experiencia, como una especie de cartas que le hacía a mi hijo, o gritos desesperados de decirle a la humanidad que yo estaba aquí, que era una mamá y que estaba viviendo un duelo. Hay una experiencia que viví. Yo regresé de mi licencia de maternidad a mi trabajo. Acá el mes de la madre es en mayo. Y me acuerdo que en mi trabajo, normalmente, pues ellos obviamente sabían todo lo que me había pasado y demás. Y de pronto para ellos resultaba incómodo. El mes de la madre, pues en los trabajos dan a veces detalles a las mamás y demás. En esa ocasión no llevaron el detalle a la oficina, sino que enviaron como, no sé si fue por mí, no sé, no lo puedo saber. Pero sí es un indicio de que pudo ser. Entonces como que avisaron, ay, por favor, todas las mamás pasen a la oficina de recursos humanos que le van a dar un detalle. Ese es como el recuerdo más claro que tengo de cuando yo empecé como a reclamar mi lugar como mamá. Y tenía tanto miedo, o sea, sentía como un miedo horrible, un vacío en el estómago. Y yo tenía ese impulso y esa necesidad de ir a reclamar mi regalo de mamá, porque yo soy mamá. Yo dije, si yo niego mi maternidad, niego a mi hijo. Y eso yo no lo voy a permitir. Y agarré pues mi fuerza, mi vacío en el estómago. Yo sentía que hasta yo estaba pálida. Hice mi fila. Gente me miró de pronto como raro y reclamé mi regalo. Y ese día sentí como esa pequeña victoria de que dije, bueno, pues totalmente. Entonces, el amor de una mamá no conoce distancias ni circunstancias, no conoce ni diferencia la vida de la muerte. Y eso es algo que es difícil de entender para las personas que no han vivido esta experiencia. Entonces, yo amo a mi hijo como cualquier mamá que tiene a sus hijos vivos, ama a sus hijos. Y tengo el mismo instinto de protección. Aunque claro, mi hijo no está físicamente, pero yo protejo su memoria, protejo su corto paso por este mundo, su legado, su existencia. Tengo claro que hasta el día que yo esté en este mundo, quien me conozca lo va a conocer a él. ¿Qué pasa diferente cuando eres mamá? ¿Cómo te conectas ahora en tu vida con la maternidad? ¿Qué crees que haces distinto? Bueno, no sé si sea una secuela pero bueno, soy muy protectora con las personas que amo, que quiero, que tengo cerca. Quiero anticiparme a todo. A veces eso se puede confundir con que, bueno, soy de pronto un poco ansiosa y controladora, ¿sí? Anticiparme a qué puede pasar. Bueno, esas son como características de muy madre, total. Sí, exacto. O sea, ese instinto de proteger a los míos
se me activó pues muchísimo más. Entonces estoy pendiente de todo, no se me escapa nada. Eso siento que es una de las cosas de que de pronto hay personas que de pronto no saben mi historia y me preguntan que si tengo hijos. Bueno, eso fue otra cosa, porque esa pregunta a uno se la hace mucho. Sí. O sea, ya lo ven a uno de 30 y tantos años, con esposo, con perro, y le preguntan, ay, ¿tú tienes hijos o vas a tener hijos? Y la respuesta fácil, el camino fácil y la respuesta corta es no tengo hijos. Pero no. O sea, no es mi caso. No, si me toca contarle la historia al señor de la tienda o de la carnicería, pues le cuento. No sé de dónde nació eso, la verdad. Esa fuerza y esa, como que perder ese miedo, porque al principio da miedo reclamar tu título. Un título que me gané, ¿no? Y el otro día yo escribí algo que decía, si me piden evidencias de que soy mamá, bueno, les muestro la cicatriz de mi cesárea. Les muestro un video de mi bebé en la UCI, les puedo mostrar el nacido vivo, el certificado de función. Pero eso con el tiempo se desvanece, sí. Es algo que no es, que es efímero. Pero yo después me puse a pensar, ¿cuál es la evidencia más grande de mi maternidad? Pues mi amor. Eso es algo que no tiene tiempo, es atemporal. O sea, el amor de una mamá es la mayor evidencia de que tu bebé existió y que hay que romper el silencio para mostrarle a la sociedad que la pérdida de un hijo no invalida el amor ni invalida su existencia. Una forma de nosotros honrar a nuestro hijo. Esteban lleva 9 cumpleaños, lo que se traduce que Esteban lleva 9 pasteles de cumpleaños con su respectiva velita. Hay años en que estoy feliz, o sea, canto el cumpleaños, apagamos la velita. Hay años en que no puedo, no tengo la fuerza para soplar esa vela, la verdad. Si un año nos animamos en Navidad a poner el arbolito, porque no todos los años tengo el ánimo de hacerlo. Esteban tiene una bolita con su nombre. Tenemos cositas para representarlo. O sea, él está aquí por toda la casa. Lo identifico, no sé en qué momento pasó, pero lo identifico como con elefantes. Entonces en mi casa hay muchos elefantes, las personas me regalan elefantes de peluche, de cerámica, tal vez porque alguna vez leí que los elefantes nunca olvidan. Esa necesidad de gritarle al mundo que él estaba me llevó a crear una página en Facebook, que ahorita la migré también a Instagram, que se llama Inefable Amor. Y la palabra inefable también ha marcado mi vida, porque inefable es algo tan grande, tan inmenso, tan maravilloso que no puede ser explicado con palabras. Y ahora estoy aquí con ustedes haciendo otra cosita más por mi niño. Y sé que aún más allá de, no sé, de lo que existe, lo amaré por siempre. ¿En estos 10 años sentiste alguna vez un impulso o ganas de volver a intentarlo? Inicialmente con mi esposo no teníamos ganas de tener un bebé arcoíris ni de quedar en embarazo. Mi bebé arcoíris, que es, no sé, mi resiliencia. Total. La capacidad Totalmente. De adaptarme. Y los arcoíris no siempre son otro bebé, pueden ser muchas otras cosas a las que tú te dediques. La verdad es que sentía como que ya tenía un equilibrio en mi vida de paz, de tranquilidad, a pesar de todo esto. Y un mensaje para las personas que han vivido esto. Es que al principio tú no ves la luz y es doloroso ver que la vida sigue, el mundo sigue y que tú no quieres que siga, tú quieres que todo el mundo se detenga y haga un duelo contigo. Pero el mensaje es que no siempre te vas a sentir así, que el dolor no se va, que esto es un duelo que dura toda la vida. O sea, los duelos o las pérdidas no se superan, porque esto es algo que no se puede superar. Pero tú aprendes a vivir con esto, con esa cicatriz, que significa que hay una herida, que hay un dolor, pero que sanó. Es un duelo que no se acaba, pero que se transforma, así como una oruga se transforma en mariposa, así es el duelo. Entonces es un mensaje de amor, de que eso te rompe en 1000 pedazos, recoges esos pedazos y te reconstruyes, nace una nueva tú.
pero el amor solamente es lo que puede hacer esto. El amor por tu hijo es lo que te da esperanza para seguir. Gracias infinitas porque es de verdad escucharte es transformador, de verdad. Y te lo digo desde el que soy mamá. Admiro infinitamente que estés aquí. En cada reflexión, cada frase pequeña que decías, soltaste muchas perlas de sanación y gracias de verdad. Creo que lo único que nos queda decir es eso. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí en esta historia tan maravillosa.